Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que esta noche nos escucha y está con nosotros. Un saludo muy especial también a todas las personas de otros lugares y de otras comunidades que nos escuchan. Vamos a dar unos segundos a otras personas que se quieran conectar con nuestra página. Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad que esta noche nos acompaña. Hoy vamos a tener un tema bastante importante que es esencial que aprendamos mm, para poder estar cayendo, para poder evitar caer en errores que ya sea por ignorancia o ya sea eh, porque otras personas nos influyen. Entonces debemos que tener en cuenta estos tres temas que vamos a tratar hoy en la conferencia número 18, que se llama Teosofía, Espiritismo y Medium. Pues algunas de estas tres palabras las hemos escuchado y pues confundimos estas escuelas y nos equivocamos en creer que pertenecer a ellas o practicar alguna de estas escuelas nos va a llevar a la liberación. Entonces hoy vamos específicamente a tratar estos temas para porque es importante conocerlos, es importante saber de qué se trata cada uno de ellos y saber a qué nos enfrentamos en cada uno. Entonces el objetivo de esta conferencia es conocer estas escuelas, comprender por qué no nos permiten llegar a la autorrealización del ser y ver a dónde nos conducen. Entonces, estas tres escuelas, aunque hayamos hablado de ellas, debemos conocer la verdad acerca de cada uno y saber que no nos van a permitir la autorrealización, pero necesitamos conocer qué es lo que enseñan y qué es en últimas lo que persiguen. Y sobre todo debemos que tener en cuenta que no debemos mezclarlas con el conocimiento, porque una tercera fuerza origina una fuerza, valga la redundancia, totalmente destructora.
Entonces es importante que lo profundicemos, es importante que lo investiguemos internamente y darnos cuenta a qué nos exponemos en cada una de estas escuelas. Vamos a empezar entonces hablando de lo que es la teosofía. Muchos hemos escuchado acerca de esta escuela, pero vamos hoy a recordar acá un poco más de lo que esto significa. Entonces, la palabra teosofía, si la descomponemos, vamos a ver que teo, la palabra teo significa Dios, y sofía significa sabiduría. La palabra teosofía en sí se refiere a la sabiduría de Dios. Esta escuela teosófica, encabezada por Elena Petrona Blavatsky, que es la fundadora de la escuela teosófica, que ahí la vemos en la foto. Ella aparece en Rusia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tenía como objetivo, primordialmente con esta escuela teosófica, impedir que el materialismo dialéctico de Karl Marx y Lenin acabara con todos los principios espirituales de esta región del planeta. Entonces, vamos a ver que Elena Petrona Blavatsky en sí tenía esa misión con el principio espiritual. Carlos Marx y Lenin, con sus teorías, trataron de quitar los principios fundamentales de la espiritualidad. Y ella, con esta escuela teosófica, lo que hizo fue no permitir que la humanidad cayera en abismos más materialistas de los que se encontraba en esos momentos. Su trabajo fue luchar primordialmente con el escepticismo, o sea, ese yo escéptico que todos cargamos en nuestro interior, pero que con su trabajo demostrar muchas de las cosas de la parte espiritual que en esos momentos y que siempre han estado ahí, y mostró esto a la humanidad. Pero tenía un trasfondo primordialmente de no permitir que se arrancara esos principios fundamentales de la parte espiritual. Entonces tenía como objeto demostrar científicamente que el alma sí existe. Entonces ese era otro de sus principios fundamentales. Por medio de las prácticas que realizaba, demostrar que el alma sí existe, que el alma todos la llevamos en nuestro interior, que no solamente somos el cuerpo físico. Uno de los principales objetivos de ella fue demostrar esto. Entonces, basado en esto, esta escuela se dedicó a enseñar las prácticas y practicar en sí lo que era la parapsicología. Entonces, demostrar los diferentes poderes de la mente, demostró muchos fenómenos psíquicos, demostró que existe el cuerpo astral, o sea que se puede desdoblar, el hipnotismo, la telepatía. Se dedicó a demostrar estos fenómenos que sucedían en ese entonces, y así sucesivamente. La materialización del espectro
y voces misteriosas. O sea, muchas de las cosas que Elena Petronila tenía como misión estaba en mostrar estos principios y poderes básicos de la parte espiritual. Dentro de esos está espectros y voces misteriosas, o sea, demostrar que existían, que aparecían las apariciones post-mortem, o sea, de los desencarnados, que esto también existía, demostró esto. Y también el despertar de las facultades latentes en todas las personas. Entonces demostró que todas las personas tienen facultades latentes, como la telepatía, como muchas de esas facultades, incluyendo el desdoblamiento astral, la telequinesis, cosas que pertenecen a la parte espiritual, que ella demostró que existían. Si estudiamos esta doctrina, nos damos cuenta que el objetivo no es la autorrealización. Entonces, Elena Petronila tenía un objetivo primordial en esa época ante la misma humanidad, para no permitir que el materialismo dialéctico de estos pensadores de esa época desmembraran los principios fundamentales de la parte espiritual. Pero en últimas, esta ciencia teosófica no enseñó la autorrealización íntima del ser, porque ella no enseñó los 3 factores de la revolución de la conciencia. Al no enseñar estos 3 factores de la revolución de la conciencia, pues entonces no se llegaba a los adeptos de esta filosofía a liberar su conciencia. Y en la actualidad, las escuelas teosóficas no enseñan la castidad. Recomiendan el vegetarianismo, o sea, que las personas se vuelvan veganas. Enseñan que la evolución mecánica nos conducirá a la iluminación. Entonces hoy en día vemos que esta escuela teosófica pues se alejó, y aún en esos tiempos, al no enseñar los 3 factores de la revolución de la conciencia, para hoy en día se dedicaron fue a que las personas se volvieran veganas, solamente basado en el veganismo, y a enseñar la evolución como algo mecánico. Entonces, donde le enseña a sus feligreses a que todo se va dando de acuerdo a la evolución y que todas las cosas van pasando hasta llegar a un estado cada vez más evolutivo, las almas, y que salen de este plano para entrar a lo que es la iluminación, cuando realmente eso no es así, porque no enseñó que así como existe la evolución, también existe la involución y la necesidad de revolucionarse para liberarse. Entonces, al no enseñar estos principios de la humanidad que se encuentra sometida a la rueda del samsara, no enseñó lo que es la involución, y dejaban la iluminación solamente sometida a lo que era una evolución mecánica, y se cae en un error porque no se buscaba la autorrealización íntima del ser, buscaba solamente mantener vivas y latentes las esperanzas espirituales para que la gente no cayera en el más absoluto materialismo. Entonces ese en sí fue el objetivo de Elena Blavatsky con lo que es la escuela teosófica.
Hoy en día, pues cada uno tenemos que ir a averiguar porque internamente podemos preguntar en qué quedó esta escuela teosófica actualmente. Y al no enseñar los tres factores de la revolución de la conciencia, no se puede llegar, porque ya lo hemos visto en las enseñanzas de los mismos maestros, el proceso para llegar a la iluminación, que no es un camino fácil, no es un camino mecánico, es un camino netamente revolucionario, es un camino basado en los tres factores de la revolución de la conciencia para poder llegar a lo que es en sí la iluminación, para poder llegar en sí a lo que es la autorrealización íntima del ser. Vamos ahora a ver qué es el espiritismo. Entonces aquí tenemos que ser también bastante profundos, empezar a entender de qué se trata esta escuela y poderla diferenciar de lo que es en sí el espíritu. Entonces, esta doctrina se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y enseña la técnica para lograr la comunicación con el alma de los muertos. En sí, esto es el espiritismo. Busca la comunicación con el alma de los muertos. A través de ellos se recibe información, se producen curaciones de personas enfermas, la solución de problemas materiales que vemos que sucede con frecuencia, etc. Entonces, las personas que practican el espiritismo, entonces lo hacen con el objetivo de comunicarse con los muertos, con los desencarnados, para buscar soluciones a sus problemas, para buscar curaciones a sus enfermedades y para buscar una cantidad de cosas, donde a la final vamos a ver que esto desemboca en cosas fatales. Entonces, una sesión de espiritismo se reúnen varias personas en torno a una mesa. Por lo general es una mesa redonda, bueno, rectangular, y tomándose de las manos invocan en coro la presencia de un espíritu determinado, de una persona fallecida. Lo que los espiritistas llaman espíritu. Entonces, en el momento que invocan a al desencarnado, a lo que los espiritistas llaman espíritu, es un defecto o legión de defectos de un desencarnado. Entonces, aquí es donde debemos tener cuidado, porque a lo que están invocando los que realizan esta sesión de espiritismo, están invocando es a los defectos del desencarnado. Están invocando a la legión de yoes psicológicos del desencarnado. Entonces están invocando a su envoltura seminal. Eso lo tenemos que tener bien claro. No es el espíritu del desencarnado el que están invocando. Invocan a la legión de agregados psicológicos de cualquier desencarnado, sea un hombre, sea una mujer. Entonces, no es el real ser de ese desencarnado. Entonces, muchas personas dicen, pero él sabía lo que me estaba diciendo. Pues claro que lo sabe, porque al que invocaron es a los mismos yoes. Vamos a suponer entonces que, por ejemplo, en esas sesiones invocan, por ejemplo, al hermano de X desencarnado que está ahí en ese momento, que están invocando. Y le preguntan que dónde dejó el dinero o que dónde dejó tal o tal cosa. Y el desencarnado habla con su mismo tono de voz, pues porque son los yoes que en ese momento están hablando
y lógicamente que sabe lo que le están preguntando, porque son los mismos agregados psicológicos los que están invocando en ese momento. No es el real ser del desencarnado. Entonces esto tenemos que tenerlo bien claro, porque el término de espiritismo hace ver como si se estuviera llamando al espíritu, y no es el espíritu, porque el espíritu es la parte más elevada del ser humano. Entonces hay que tener bien claro, si vamos a recordar en la conferencia número 1 y la conferencia número 2 y las que siempre hemos venido hablando, nosotros somos un trío de materia, mente y espíritu, o somos un trío de materia, alma y espíritu. Entonces el alma de la persona es nuestra psiquis, y nuestra psiquis está en todos los agregados psicológicos, y a lo que invocan es el alma del desencarnado, y el alma del desencarnado es la envoltura seminal con todos sus agregados psicológicos. Entonces esto lo tenemos que tener bien claro para empezar a diferenciar esto, y no creer que se tiene alguna facultad, o no creer que se tiene aquí unos dones del ser, cuando realmente no lo son. Por lo general se le pide al espíritu que se manifieste por medio del movimiento de cosas, ruidos o sonidos. Esto se hace en esas sesiones, y efectivamente pues son la propia legión, los propios agregados psicológicos, los que se van a manifestar. Luego el desencarnado toma posesión de uno de los participantes, quien presta su cuerpo físico para su manifestación. Entonces aquí el que está haciendo este ritual, o las personas que dirigen este tipo de rituales, el desencarnado toma posesión, imagínense. Entonces, al tomar posesión de la persona que está realizando el ritual, o de cualquiera de las que estén ahí, lo que va a suceder es que va a entrar toda la legión de yoes a la persona que está dirigiendo la sesión, o cualquiera de los que se encuentren en esos momentos ahí. Por eso es que ustedes ven que se manifiesta el agregado psicológico, y un agregado psicológico tiene mucha fuerza. Un agregado psicológico, cuando vemos en esas sesiones, inclusive con niños que se posesionan del cuerpo físico, entonces tienen mucha fuerza, hablan en diferentes idiomas, todo ese tipo de cosas que suceden en este tipo de sesiones, es el agregado psicológico. Ese agregado psicológico que no eliminó el desencarnado, y que se va a manifestar por medio de estas sesiones de espiritismo. Entonces vemos aquí que hay que aprender a diferenciar esto, porque la fuerza de ese agregado psicológico, si la persona no hizo nada por eliminarlo, vemos aquí que tienen mucha fuerza, tienen mucho poder, y las personas quedan sorprendidas con lo que se está manifestando. Entonces estas son cosas que debemos empezar a entender, que debemos empezar a saber la verdad de lo que en estas sesiones sucede. A esta persona se le denomina medium, al que está dirigiendo, o a la persona que toma posesión el espíritu, en este caso, que no es el espíritu, sino que es la legión de los agregados psicológicos. ¿Por qué medium? Porque sirve de medio entre el desencarnado y el mundo físico. Recordemos que aquí es un paso, o sea, es un transporte entre los dos mundos, el mundo físico y el mundo del desencarnado, el mundo interno, en ese momento, de la legión de agregados psicológicos del desencarnado.
En cuanto el espíritu toma posesión del cuerpo del medium, comienza a hablar con voz que tenía en su existencia. Entonces, lo que hablábamos en un momento, este espíritu, mal llamado espíritu, que es un agregado psicológico de su propia legión, él habla con su propia voz a la que están invocando en esos momentos en la asistencia, y empiezan a hacerle una cantidad de preguntas, y el desencarnado va a responder una por una, que es lo que sucede en este tipo de sesiones. La mayoría de las personas que participan en estas prácticas terminan creando dependencia. Al estas personas crear dependencia de este tipo de prácticas, a cada cosa que les sucede van a querer una respuesta que el desencarnado o la persona que vayan a invocar, preguntarles cosas del mundo físico, con muchas inquietudes, para poder ellos resolver su mundo físico, sus problemas, sus inquietudes, sus inconvenientes, llámese amorosas, llámese económicas, llámese sentimentales, y esto crea una dependencia en este tipo de personas para realizar constantemente estas prácticas. Entonces hay que tener cuidado con estos agregados psicológicos, porque, vuelvo y repito, no es el alma, no es el espíritu del desencarnado, sino que es su propia legión, o sea, la que viene al llamado de los que estén invocando. Por lo general, todas estas personas están convencidas de que se han comunicado con un santo o con un Dios. Entonces, las personas que hacen esto, claro, se asombran y quedan sorprendidas, porque creen que se están comunicando con un santo, con un Dios, con un iluminado, cuando esto no es real. Ninguno de ellos sospecha que se trata de un demonio, o sea, se trata de una entidad del mismo desencarnado, o la psiquis, la legión de un desencarnado que no posee vehículo de expresión física. Por ejemplo, ustedes ven que cuando hacen estas sesiones se le pregunta a la persona que quién es, y él dice que es legión, que ellos es una legión porque son los legión de agregados psicológicos de la persona invocada. Entonces, en diferentes procedimientos de curación, hacen cirugías. Muchos de los sanados se curan definitivamente, o sea, llegan a presentar ese tipo de sanaciones, aumentando su dependencia a estos procedimientos. Entonces, estos tipo de actos, este tipo de santería, a muchas personas les funciona, porque se curan, porque responden sus preguntas, pero ignoran tanto la dependencia que crean, como la interrupción del karma de las personas, porque es que aquí todo es por ley divina. Todas las cosas que le tienen que suceder a las personas suceden por ley, y interrumpir con estos procedimientos es interrumpir una enseñanza que se tiene para la persona, porque desafortunadamente aquí venimos a aprender con dolor y con sufrimiento, porque esto es el valle de lágrimas. Entonces, si se interrumpe esa enseñanza que se tiene para la persona, se está interrumpiendo el karma que por ley
debe tanto pagar la persona que lo está sufriendo. ¿Por qué? Porque no despertó su propia conciencia, porque no hace los esfuerzos para que sea el ser, que sea su misma parte divina, el que vaya haciendo y vaya guiando su camino. Entonces, al interrumpir ese karma de la persona por medio de este tipo de procedimientos, cuando regrese a la existencia, va a tener que volver porque la ley vuelve y si no ha terminado sus existencias, ella cobra lo que se le debe. Y aquí ni la ley se queda con nada de nosotros, ni nosotros nos quedamos con nada de la ley, porque todo se tiene que pagar, todo se tiene que cobrar. Entonces eso ya lo tenemos bien claro porque hemos visto la conferencia número 12, que es la conferencia de Karma y Dharma, para saber nosotros a qué nos atenemos. Y ignorar esto y someternos a este tipo de sesiones y de procesos, entonces nos está acarreando mucho más karma del que creemos que estamos solucionando. Las escuelas de espiritismo crecieron en forma exagerada en el siglo pasado y han venido reclutando millones de fieles y seguidores a lo largo y ancho del mundo. Entonces nosotros vemos que ahorita en estos momentos hay muchísima las escuelas espiritistas en todos los países, unos más que otros. Vemos que son el pan de cada día. La humanidad se ha vuelto muy dependiente de este tipo de escuelas donde enseñan este tipo de cosas a las personas para solucionar los problemas, o inclusive si alguien le hace algo a otra persona, entonces o le cae mal, entonces va y le mete su parte de la logia negra, va y le mete su rezada o le manda a hacer sus cruces, sus cosas totalmente negativas y torcidas, y estas escuelas han promulgado todo esto a lo largo del planeta y a lo largo del transcurso de la humanidad. Entonces es importante que conozcamos estos temas para saber y para entender que muchas veces lo que cree que se está haciendo bien realmente es algo bastante perjudicial y dañino tanto para la persona como para el resto de la humanidad. Como podemos ver entonces, a simple vista, este procedimiento por ningún lado busca la autorrealización de nuestro ser. Entonces, en estas escuelas a ninguno les enseñan que se deben eliminar los agregados psicológicos. A ninguna persona se les enseña que se debe trabajar con la energía creadora sexual. A ninguna persona les enseña el sacrificio por la humanidad. Y estas escuelas, a la final, lo que están buscando también es enriquecer sus propios bolsillos, porque las personas tienen que pagar, las personas tienen que someterse a un tipo de cosas, a un tipo de sesiones que van a ser cobradas. Y en últimas que van a caer en situaciones bastante duras y complejas con la psicología hasta llegar prácticamente a la locura, porque las personas no entienden qué es lo que ahí sucede con la psicología de las personas, mucho más de un desencarnado. En ningún caso se enseña la eliminación de los defectos psicológicos como hablábamos. Poco a poco, todo lo contrario, la persona se va metiendo más en un mundo de profundas tinieblas y cada vez cae y cae más y su dependencia es más y más profunda. Y ya llega un momento donde pues la persona colapsa, la persona ya no haya qué hacer y puede caer en procesos hasta de locura. Tampoco se dan conocimientos de cómo lograr la castidad científica. Esto tampoco se da en estas escuelas. Entonces, como enseñaba el Maestro Jesús, por sus obras los conoceréis. Entonces, no es
por los trabajos del espiritismo, o por los trabajos del mediunismo, o por otro tipo de trabajos por los que se va a lograr la iluminación, o se va a llegar a la autorrealización íntima del ser. No es por estos procesos. Entonces ese espiritismo está relacionado con adivinaciones, está relacionado con consejos, está relacionado con ligues, está relacionado con desligues, está relacionado con rezos, con rituales, con lectura de la tabla Ouija, con juego de copas, con rituales con velas, dominación en voz, imposición de enfermedades, curaciones, trabajos de magia negra. Entonces esto lo tenemos que conocer. Miren, en estos momentos hay una cantidad de estas sesiones que vemos por internet que están al orden del día. Una cantidad de consultorios, una cantidad de personas que hacen esta cantidad de rezos, de rituales, de lecturas, y en sí esto lo que hace es hundir más el proceso psíquico de la humanidad. Estas escuelas aparentemente le dan solución a los problemas de las personas, pero las personas ignoran en los abismos que están cayendo debido a estos procesos. Vamos ahora a ver qué es el medium. Entonces, este medium es un sujeto pasivo receptivo. Al ser un sujeto pasivo receptivo, ¿qué quiere decir? Que cede su materia. ¿Cuál es su materia? Su materia es el cuerpo físico. Al ceder su materia, su cuerpo físico, cede también su centro motor. Entonces a los fantasmas metafísicos de ultratumba, él va a ceder su materia a este tipo de fantasmas, a este tipo de espectros, o a este tipo de entidades de ultratumba. Este medium pasivo va a ceder su cuerpo físico por medio de unos rituales, por medio de unas situaciones que hacen ellos, y abren el centro motor del medium. Al abrir el centro motor del medium, entonces estas entidades toman posesión del cuerpo físico, y el medium se presta para este tipo de prácticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El karma de un medium es la epilepsia. Entonces, si nosotros vemos aquí, hay personas que sufren de esta enfermedad, y a la luz de la conciencia, miren, no me crean. Esto cada uno lo tiene que ir a vivenciar y lo tiene que ir a comprobar para empezar a salir del estado de hipnotismo y el estado de ignorancia en que nos encontramos. Entonces la ley castiga este tipo de sesiones, este tipo pues digamos que es una corriente del casi del mismo espiritismo, y la ley lo castiga con lo que es el karma por epilepsia. O no lo castiga, sino que la persona queda inmediatamente ligado en una existencia a venir a pagar ese karma de la existencia, porque las entidades, escúchenlo bien, todas las entidades que en una existencia ese medium prestó su cuerpo para que ellos hicieran del cuerpo físico de esa persona cosas, o hablar por medio de él, en la existencia en otra existencia esas mismas entidades van a querer reclamar su cuerpo físico.
Entonces, en los estados post-mortem, el medium continúa conviviendo con posesos de medium. Entonces, en el astral, allá continúa con sus medios, y cuando regresa aquí a tomar otra vez cuerpo físico, ellos van a querer otra vez que esa entidad tome la posición de su nuevo cuerpo físico. Entonces, es incuestionable que después de cierto tiempo concluya divorciándose de su propio ser divinal. Cuando esto sucede, llega un momento en que se separa la esencia, donde el ser lo abandona y este cuerpo físico queda como una casa vacía y queda a disposición de las entidades de ultratumba a la que un día él prestó su cuerpo físico para este tipo de actividades. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas que las personas muchas veces realizan pensando que están haciendo bien, o que es una facultad, o que es un poder, cuando realmente es algo que lo está conectando a profundos abismos, y que por ignorancia las personas se dejan llevar hacia este tipo de prácticas, influenciados bien sea por amigos, influenciados bien por familiares, o influenciados por su propia psiquis, por querer solucionar una cantidad de problemas, los cuales no pudo solucionar por sí mismo. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Ingresan entonces a la involución sumergida de los mundos infiernos. Entonces, ya vimos en la anterior conferencia, este tipo de personas que quedan conectados con un círculo dantesco debido a este tipo de prácticas que un día realizaron acá en el mundo físico. Entonces, si nosotros en una existencia o en esta existencia estuvimos allá metidos averiguando o prestándonos para este tipo de cosas, ya creamos todo este tipo de agregados psicológicos. Y es nuestro deber entonces empezarlos a eliminar, empezar a rescatar la conciencia que cada uno de ellos tiene atrapada, para que sea parte de la fuerza del ser, de la conciencia del ser. Muy claro, es muy claro que ante la logia blanca, en los mundos superiores, cada cuerpo humano está calificado como un templo vivo de un maestro o de una chispa divina, sea hombre o sea mujer. Entonces, entendamos muy bien esto. Ante la logia blanca, ante los jerarcas de la ley, cada cuerpo físico de un hombre o de una mujer es un templo. Y es un templo vivo de un maestro, de una chispa divina, cada cuerpo físico. Y ese templo es muy respetado por las jerarquías. O sea, el cuerpo físico de cualquier persona, las jerarquías lo respetan mucho. De ahí que es importante comprender que ningún maestro de la logia blanca se expresa a través de un vehículo, de un cuerpo físico ajeno. Entonces, eso no lo hacen las jerarquías divinas, la logia blanca. Por eso es sorprendente acá en el mundo físico que hayan personas que dicen que recibieron un mensaje del Espíritu Santo, que recibieron un mensaje del Maestro Jesús, que se comunicaron con una cantidad de cosas y que nada tienen que ver con la realidad. A la luz de la verdad, son entidades, son agregados psicológicos de otros desencarnados, y que se creen estas mismas personas el cuento de que están hablando con el Espíritu Santo. Por ejemplo, los mismos representantes acá de lo espiritual, entre comillas representantes,
dicen este tipo de cosas y que se les fue dado el don de lenguas, que se les fue dado bueno, una cantidad de cosas absurdas que nada tienen que ver con la realidad. Entonces se aclaran aquí estos temas para que las personas sepan qué es lo que está sucediendo con este tipo de prácticas. Entonces aquí se aclara que las jerarquías divinas, la logia blanca, respetan el cuerpo físico porque es un templo de un maestro. Y nunca utilizarían un cuerpo ajeno para comunicarse, para expresarse. Cuando un maestro necesita llegar o venir a este mundo tridimensional, escúchenlo bien, cuando un maestro necesita manifestarse en este mundo tridimensional, entonces manda primeramente su persona o cuerpo físico para que se prepare y más tarde él poderse manifestar a través de sus vehículos. Entonces esa persona llega aquí con su cuerpo físico y poco a poco se va preparando hasta llegar un día a tener el conocimiento y empezar a limpiar su propia alma, su propia psiquis, hasta llegar a crear los cuerpos superiores existenciales del ser, donde es donde un día se va a manifestar ese maestro a través del cuerpo físico del cual un día empezó aquí en el mundo tridimensional, y del trabajo de esa persona de limpiar su propia alma, un día va a permitir que el maestro, que ese maestro se exprese a través de ese cuerpo físico. Entonces eso es en sí cuando un maestro quiere manifestarse. Pero para poder llegar, pero llega a su propia casa, no a una casa ajena. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que esa preparación la hace, como ya lo hemos visto aquí a través de las diferentes conferencias, el proceso que se debe hacer, y ese maestro un día llegará a manifestarse a través de su propia casa, que es el cuerpo físico del cual se va a manifestar. Entonces esto lo tenemos que tener bien claros para no confundir cosas que ignorantemente caemos en estos procesos. La persona tendrá que desintegrar esos trabajos, esos yoes o esos elementos psíquicos de la mediunidad, del espiritismo, de toda esa cantidad de prácticas que nada tienen que ver con la realidad del ser humano. Vamos a ver aquí que para que la entidad pueda ingresar al cuerpo del medium, esa entidad que va a ingresar, la persona que se presta para esta práctica debe volcar su cuerpo hacia adelante, como vemos ahí. Entonces ya llega un momento en que inclina su cuerpo hacia adelante, y en ese momento, como ya tiene el chakra laríngeo abierto, entonces la entidad toma posesión del cuerpo físico. Así ingresa por el centro motor. Entonces, como hablábamos, en el chakra laríngeo, en el centro motor, esa entidad toma posesión de su cuerpo físico y empiezan a darse acá un tipo de procesos. Esto lo tenemos que tener bien claro, estos tres aspectos que hemos hablado en esta conferencia, para poder nosotros empezar a hacer un trabajo en la limpieza de estos agregados psicológicos que de hecho ya tenemos en nuestra psicología. Entonces, por sus obras los conoceréis. Esas son las palabras del Maestro Jesús refiriéndose
al trabajo interior, no refiriéndose al trabajo de la parapsicología o al trabajo del mediunismo o al trabajo del espiritismo, que nada tienen que ver con los procesos de la autorrealización íntima del ser. Entonces, pues esta conferencia está dentro del temario para empezar nosotros a no dejarnos meter los dedos a la boca de personas que vienen a decirnos que tienen unos poderes o que tienen unas cosas que nada tienen que ver con la realidad. Pues los poderes que se van despertando a medida que se va trabajando internamente, esos poderes son para el ser, no para el ego. El ser es el que toma esos poderes. Los yoes no. ¿Por qué? Porque si en estos momentos los poderes los llegara a tener el ego, imagínense, no existiría humanidad, porque se destrozarían unos a otros. Entonces, esto es importante que lo comprendamos, es importante que lo entendamos y veamos estos agregados psicológicos en nuestro interior. Pues esta ha sido la conferencia de hoy. Espero que haya sido lo suficientemente clara. Empezar a trabajar estos yoes psicológicos que ya tenemos que ya cargamos en nuestra psicología, en nuestra envoltura seminal, y no caer en este tipo de prácticas, ni dejarnos engañar de personas que lo único que quieren al final es acrecentar sus bolsillos y sumir a la humanidad más en la ignorancia. Entonces, como siempre, pues mi nombre es César Martínez Rincón, entregándoles este conocimiento a toda la humanidad, a todas las personas que estén interesadas en la autorrealización íntima del ser. Todas las conferencias las encuentran en nuestra página de Facebook, Conocimiento de Sí Mismo Bolivia 1. Ahí están todas las conferencias. También en la página de Autorrealización Bolivia de YouTube, ahí van a encontrar todas las conferencias también. Y mi número para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, pues lo trataremos de responder lo más claro posible. También las tutorías o cualquier material que deseen tener, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo y ahí lo van a obtener. De paso, pues invitarlos a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 19, una conferencia también bastante importante que debemos empezar a ver, que se llama Lucifer, Diablo y Satán. Entonces, pues esta ha sido nuestra conferencia del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, vamos a dar un espacio para que ustedes la realicen y poderla dar respuesta.
bueno, agradecerles de nuevo a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta conferencia. Es importante que entendamos, que profundicemos en estos tres aspectos. El espíritu es la parte más elevada que tenemos y él no se manifiesta ni empieza por medio de ninguna de estas secciones a manifestarse. Lo que se manifiesta es los agregados psicológicos y entidades de ultratumba. No hay religión más elevada que la verdad. Entonces esto lo tenemos que tener bien claro. Por eso la importancia de despertar y la importancia de empezar a comprobar este conocimiento por uno mismo. Pues de nuevo agradecerles a las personas de Bolivia, a Narciso, a César, a Seila, a Karen, a Charito, a Wilmar, en fin, todas las personas que nos siguen de las diferentes regiones, de La Paz, de Potosí, de Chuquisaca, de Pandó, de todos los departamentos y demás ciudades de Bolivia. Y de igual las otras personas de los otros grupos de otras ciudades, de otros países que nos siguen, agradecerles por permitirnos compartir con ustedes este conocimiento. De nuevo, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Que tengan buena noche.